de Fernando Alonso a Ilia Topuria. Bienvenidos equipo, ¿cómo estamos? Lo primero de todo, felicidades a Ilia Topuria. Sé que llegó tardísimo, sé que llegó el último, seguramente en todo YouTube, pero muchas felicidades a Ilia Topuria por su campeonato del mundo y bueno, también felicidades al Mundial de las MMA porque creo y espero que venga una época dorada de estas artes marciales y ya digo, creo firmemente que esto va a ocurrir porque tenemos datos o tenemos experiencias similares en otros deportes en España y también tenemos la experiencia en México con los varios campeones que ha tenido en la UFC. Y es que el argumento de este vídeo es que creo que las MMA van a seguir creciendo gracias en parte a la exposición que ha supuesto tener un campeón de las MMA en territorio español y creo que podemos aprender de los errores pasados en otros deportes como por ejemplo en la Fórmula 1 y que espero que no se repitan en este deporte. ¿Por qué digo que la Fórmula 1 ha decrecido, ¿no? ¿Y por qué lo pongo de ejemplo de fracaso en la retención del público? Pues si comparamos los datos desde 2009 hasta 2024, que es cuando hago este vídeo, veremos que la audiencia de la Fórmula 1 ha decrecido muchísimo desde ese boom que tuvo en 2009 gracias a Fernando Alonso, que fue la figura española que trajo la Fórmula 1 sin duda a España. Otro dato que podemos ver de cómo la Fórmula 1 ha decaído es simple y llanamente viendo la audiencia de las carreras, y es que en 2009 prácticamente se agotaban en horas las entradas y en los últimos Grand Prix y todo este tipo de competiciones que se hace de Fórmula 1, de las que yo no tengo ni idea, ya digo de entrada, pues tardan semanas o meses en venderse, incluso a semanas vistas de la propia competición se siguen consiguiendo entradas y muchas veces no se llenan. Y también los patrocinios. En 2009 la Fórmula 1, todo el mundo quería anunciarse en la Fórmula 1 y hoy en día muchos competidores, por lo menos lo que es en España, y muchas marcas españolas han salido porque han visto que se pierde interés en el deporte y a las marcas lo que les interesa es que se vea su marca en un deporte seguido por masas, si no se retiran al final. ¿Y por qué ha tenido la Fórmula 1 este declive? Pues yo veo varios factores determinantes. El primero, una dependencia exagerada a una figura, en nuestro caso en España, a Fernando Alonso, ¿no? Y que toda la afición y todo el hype solo va de la mano de una persona que cuando su rendimiento decae, como decae el de todos los deportistas, pues el interés en la disciplina también cae. Después una poca cobertura más allá de los medios tradicionales, y es que de la Fórmula 1 solo se hablaba en televisión, radio y prensa, que es muy importante, pero quizás se ha quedado un poco atrás y no veo yo tantos canales de YouTube hablando sobre Fórmula 1 en YouTube, en Instagram, en Twitter y todas las redes sociales nuevas que han ido saliendo a lo largo de estos últimos 20 años. Después no hay un relevo generacional, por lo menos en España, o no hay un relevo de una figura tan mediática, al menos como lo fue Fernando Alonso. Y por último, poco acceso al deporte, es decir, ¿quién se puede permitir pilotar un Fórmula 1? Prácticamente nadie. Por lo tanto, y haciendo esta analogía Fórmula 1 y MMA, puede ocurrir lo mismo con las MMA, Joshua, es decir, puede ocurrir que ahora, gracias a Ilia, las MMA despeguen y tengan un auge dorado y unos años súper buenos, pero que se vaya degradando poco a poco. Pues creo que no. Es decir, sí, puede que decaiga un poco en el futuro, pero creo que la curva no va a ser tan abrupta como en Fórmula 1 y a los hechos me remito, es decir, las mismas causas que llevaron a las MMA en un declive brutal, creo que no se cumplen en MMA. Y es que sí, por ahora tenemos Ilia Topuria manía, es decir, todo el mundo está hablando de Ilia, todo el mundo está hablando de lo que ha conseguido, del personaje que se ha creado. Ilia es una persona, creo que muy inteligente, que ha conseguido crear eso, un personaje que en la UFC es determinante. ¿Por qué? Porque no cae indiferente a nadie. Es decir, hay gente que lo odia y hay gente que lo ama, pero no hay a nadie que le da igual. Y eso es súper importante. Por lo tanto, creo que sí, hay cierta Ilia Topuria y es el único punto flaco que tienen ahora mismo las MMA en España. Pero lo bueno es que en MMA creo que hay más hermandad hispana y es que a mí cuando compite alguien de habla hispana, pues oye, yo quiero que gane, me da igual si es de España, si es de Ecuador, si es de México, me da absolutamente igual. Si habla mi idioma, le tengo más cariño. Y también porque creo que va a haber un relevo generacional, es decir, Ilia es un máquina, Ilia es la hostia, pero creo que vamos a tener más gente. ¿Por qué? Porque va a haber una cantera detrás de chicos y chicas muy emocionados que van a coger
esa ilusión y la van a intentar transformar en lo mismo que Ilia. Obviamente la mayoría no van a llegar, pero un pequeño porcentaje sí. Y claro, cuanto antes eran 4 locos, era más difícil que existiera un Ilia, pero cuando hay 20.000 locos, pues es un poco más fácil. Y el relevo generacional, creo, y en mi opinión, está garantizado. Porque sé que hay muchos que escucháis el canal y muchísima gente que no, que entrena, es buenísima y que puede llegar a eso, no digo ya, pero en un futuro. Y el resto de puntos se rebaten solos. Si te das cuenta, las MMA han llegado para quedarse y encima tienen una difusión terrible. Lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en los periódicos, pero es que también lo seguimos en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Todas las redes se han volcado con las MMA y ahora que tenemos un campeón español, las redes de habla hispana más aún se han volcado con el deporte, con lo cual hay una exposición durante semanas brutal. Ya lo digo, yo llego tardísimo, pero aún así se sigue hablando del tema, se sigue saliendo, se sigue hablando de MMA y se sigue hablando de Ilia Topuria. Y por último, hay acceso al deporte, es decir, en España hay gimnasios de MMA súper buenos. En todo el territorio nacional podemos encontrar gimnasios muy buenos. E incluso si estás en una parte donde no puedes entrenar MMA, puedes entrenar otra disciplina, formarte fuertemente en ella y después transicionar con una buena base en judo, Brazilian Jiu-Jitsu, sambo, yo qué sé, dime algo, Muay Thai, dime algo seguro que en tu barrio hay alguna disciplina de estas en las que puedas entrenar, hacerte una base muy sólida y después, como digo, si ves que tienes éxito y te gusta competir y se te da, oye, pasar a algo un poquito más serio y hacer esa transición a MMA, que es lo que hace la gente en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en todos lados. La mayoría empiezan por un deporte y acaban transicionando a las MMA, con lo cual hay una mayor accesibilidad al deporte. No es un deporte elitista que solo pueda hacer una pequeña parte de la población, sino que realmente, es verdad, tiene unos costes de tasas, tiene unos costes de material deportivo, tiene unos costes de seguros médicos, pero más allá de eso, no es más caro que hacer escalada o no es más caro que hacer otros deportes con un ligero riesgo. Así que nada, de nuevo, felicidades a Ilia, felicidades a las MMA, estoy seguro que viene una época dorada y creo firmemente que no va a ser un estallido súper rápido y después una bajada fuerte, por lo menos no en España. Creo que va a seguir una tendencia descendente, obviamente, pues no tan brutal como ha sido estas semanas que ha ganado Ilia, que ahora todo el mundo habla de las MMA y de Ilia Topuria, pero sí que va a seguir teniendo un crecimiento. Y si eres principiante, has llegado a este vídeo porque se está hablando tanto de Ilia, que se te ha salido en el feed y le has dado por curiosidad, pues que sepas que canales como el mío no hablan de actualidad, no te voy a mantener informado de lo que ocurre en el mundo, llego infinitamente tarde a la victoria de Ilia Topuria, pero sí que hablo sobre todo en mi canal de cómo empezar, qué elegir, qué tipo de gimnasio tienes que elegir, más allá muchas veces del estilo que practiques, es más importante la persona que te lleva, el entrenador y tus compañeros de entreno que la disciplina en sí misma. No sé, en este canal, ya digo, es un canal que yo he creado para hablar un poco desde una perspectiva como de hermano mayor, ¿no? Es decir, oye, alguien que lleva muchos años en esto y los consejos que a mí me hubieran gustado que me dieran y los errores que me hubieran gustado ahorrarme, pues se los digo yo a ustedes y les puedo echar un cable y ayudar. Es una experiencia también para aprender, porque a la vez que enseño voy aprendiendo cosas yo y un poco de eso va a mi canal. Si te apetece, quédate. Si no, no pasa nada, dale un like, me gusta, todos esos rollos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gracias.